Vamos a ver cómo se responde la pregunta 5 de este examen del tema de OSPF. Bien, como todas las preguntas de OSPF, hay que tener mucho cuidado a cuál es la situación inicial de la que se parte. En este enunciado lo recuerda, partiendo de la situación inicial, y recuerda entre paréntesis cuál es la situación inicial, todos los routers arrancados salvo R10, pero hay que coger la costumbre de, al empezar cada pregunta, recordar, si es necesario yendo a la parte del enunciado donde se explica, cómo es el arranque de los routers, que es lo crucial en OSPF, qué routers arrancan a la vez y qué routers no. Entonces aquí el enunciado deja claro que inicialmente arrancan a la vez todos los routers excepto R2 y R10. Eso significa que el resto de los routers consideramos que ha arrancado simultáneamente, es decir, que ha arrancado en un intervalo máximo de 40 segundos. Recordad que en OSPF 40 segundos es el tiempo en el que se eligen los DRs y por lo tanto, pues es el enunciado dicho de esta manera me está diciendo que todos los routers se considera que arrancan simultáneamente, excepto R2 y R10, que arrancan más tarde. Y luego el enunciado dice que cuando ya han arrancado todos y se han pasado información de encaminamiento, es decir, cuando ha pasado alrededor de un minuto, que entonces arranquemos R2, pero dejemos R10 sin arrancar. Y ese es el planteamiento inicial de todas las preguntas. ¿Vale? Entonces, en esta pregunta, la pregunta 5, me lo recuerda. Han arrancado todos los routers, recordemos, R2 ha arrancado tarde y R10 está sin arrancar, ¿vale? Y en esta situación, todos los routers ya han intercambiado la información de encaminamiento, ¿vale? Entonces, tenemos aquí la figura con las 4 áreas, área 0, área 1, área 2, área tiers, y están arrancados todos los routers excepto R10, R10 no está arrancado, y R2 de todos los routers es el que ha arrancado más tarde, ha arrancado un minuto más tarde que los demás. Bien, entonces dicho esto, la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Bueno, pues vamos a ver de qué tipo de afirmaciones están preguntándome en esta pregunta 5. Dice la opción A, R2 por ser un router del área 0 backbone tiene en sus bases de datos OSPF información de las 5 IPs de R1. La opción B dice R8 tiene en sus bases de datos información de las 2 IPs que tiene R2. La C dice R4 no tiene en sus bases de datos, ojo a este no, que sale aquí en mayúsculas, no, cuidado con el no. No tiene, la afirmación C y la afirmación D tienen un no, las otras no lo tienen, por tanto es un sí. Entonces la C dice R4 no tiene en sus bases de datos ninguna información de las IPs que tiene R2 y la D dice R1 no tiene en sus bases de datos ninguna información de la IP 11704 porque no sé qué. Bueno, antes de entrar en los detalles de cada una de las opciones, que como vemos son un poco diferentes porque la A empieza hablando de si R2 tiene ciertas IPs, la B dice R8 tiene ciertas IPs en sus bases de datos, la C dice que R4 no tiene ciertas IPs y la D dice que R1 no tiene una cierta IP concreta. Entonces, antes de pasar a examinar cada opción para ver si es verdadera o falsa, tenemos que recordar del protocolo OSPF la información relevante a esta pregunta y la que están queriendo preguntarme con ella. Y es, ¿qué información tiene un router de las IPs de otros routers? Y claro, aquí el tema crucial es, ¿los dos routers de los que estamos hablando están en la misma área o no? Esa es la información, es esa cuestión crucial. Entonces, en la primera opción me dice que R2 conoce o no las 5 IPs de R1. Las 5. Fijaros que R2 es un router del área 0 y del área 2. Es un router que está en estas dos áreas. Entonces, ¿conoce las 5 IPs de R1? Las 5. Luego la opción B me dice que R8 del área 3 conoce estas dos IPs de R2. Las dos IPs que tiene R2 en el área 0. Tiene una tercera IP de la que el enunciado no dice nada en esta opción.
R4 dice que, perdón, la opción C dice que R4, que está en el área 1, no sabe nada de las IPs de R2. En este caso, pues serían de las 3 IPs de R2. Y la última opción dice que R1 no sabe nada de esta IP. Luego, como vemos, en todos los casos se está analizando si un router sabe o no de ciertas IPs en función de que esas IPs estén en su área o no estén. Bien, ¿qué es lo relevante aquí? Pues lo relevante aquí es recordar qué es lo que sabe cada router con respecto a su área y con respecto a las áreas externas. Entonces, si nos centramos, por ejemplo, en el router R5, el router R5 está solo en el área 1, solo pertenece al área 1. ¿Qué sabe R5 del área 1? Pues todo. Todos los routers de un área lo saben todo sobre su propia área. ¿Qué es todo? Pues que el router R5 sería capaz de hacer este dibujo, el dibujo entero del área. Entonces sabe todo, absolutamente todo. ¿Qué routers son parte del área? R1, R4, R5 y R6. ¿Qué IPs tiene cada router en qué subredes? ¿Qué subredes hay y cuáles son? Transit, que serían 1, 2, 3 y 4 subredes transit. ¿Y qué subredes hay stub? Que serían 1, 2 o 3. ¿Qué IP tiene cada router en cada subred? ¿Quién es el DR de cada subred? Todo lo que se puede saber del área 1 lo saben todos los routers del área 1. ¿Vale? El único matiz un poco delicado que hay que tener en cuenta es que para R5, R1 es un router del área 1 y entonces en cuanto a qué conoce R5 de R1, pues solo conoce las cosas que atañen a su área. De esto sabe todos los detalles. Y del resto de cosas de R1 y de otros routers de fuera del área, ¿qué sabe R5? ¿Qué sabe un router de las cosas que hay fuera de su área? Bueno, pues un router de lo que hay fuera del área solo sabe qué redes existen y a qué coste las tiene, ¿vale? Entonces, R5 sabe todas las redes que existen fuera de su área. La red 11.0, la 11.1, la 11.2, la 11.13, 14, 15, 16, la 17 cuando arranque R10, que en esta pregunta todavía no está arrancado, la 18, la 11.12, la 11.10 y la 11.11. Es decir, R5 sabe que existen todas esas redes y tendrá ruta para ellas en sus tablas de encaminamiento. Tendrá rutas para todas esas redes externas. Sabe que existen y también sabe a qué coste las tiene quien se las ha anunciado, que es R1, que las anuncia con Summary LSAs. Él las anuncia y las anuncia con el coste al que R1 tiene esas redes. Entonces, como R5 ha recibido ese anuncio, sabe a qué coste tiene las redes externas R1 y por tanto sabe a qué coste las tiene él. Solo tiene que sumar el coste al que R5 sabe que está de R1, cosa que sabe con todo detalle porque sabe todos los detalles de interconexión del área 1. ¿Vale? Entonces, un router que sabe de su área, todo. Un router que sabe de fuera de su área exclusivamente que sus redes existen y a qué coste las tiene. Vale, pues teniendo esto claro, vamos a repasar las 4 alternativas, las 4 afirmaciones que hay en esta pregunta 5. Afirmación A. R2, por ser un router del área 0 o backbone, tiene en sus bases de datos o SPF información de las 5 IPs que tiene configurado R1. Bien, R2 lo sabe todo del área 0 y además, como R2 también está en el área 2, R2 lo sabe todo del área 2 también. Entonces sabe todo de 2 áreas. Es un router privilegiado porque está conectado a 2 áreas y entonces lo sabe todo de esas 2 áreas. Pero de lo que está fuera solo sabe qué redes hay y a qué coste las tiene. Y en particular estas 3 IPs de R1 no son IPs del área 0 o del área 2 a las que pertenece R2. Por tanto, R2 no las sabe. No las sabe. Sabe que R1 está conectado a esta red y a esta red y sabe que existe la red 11.3
y que existe la red 11.4 y que existe la red 11.5, pero no sabe qué IPs tiene R1 en esas subredes. No lo sabe. No lo sabe. ¿Por qué? Porque solo conoce los detalles de su área y las redes que existen fuera. ¿Vale? Entonces la afirmación A es falsa. Falsa porque de estas tres IPs, R2 no sabe nada. Sí conoce estas dos IPs y sabe cómo se interconectan con él, pero no sabe nada de estas tres IPs. Por lo tanto, por culpa de esas tres IPs, la afirmación A es falsa. Fijaros que trata de rebuscarse un poco la respuesta diciendo que por ser un router de backbone, como que los routers del backbone, es decir, del área 0, lo supieran todo. No, los routers de backbone son routers del área 0 y saben todos los detalles del área 0 y si están conectados a otra área, como es el caso de R2, o podría estar conectado a más áreas incluso, pues también sabrán los detalles de esas áreas. La única característica especial que tiene el área 0 o el backbone es que todas las otras áreas tienen que tener un router que esté también conectado al área 0. Es la única característica especial, pero no por ser un router del backbone se sabe cosas de otras áreas que normalmente no se saben. No. Un router del área 0, igual que un router de cualquier otra área, sabe todos los detalles de su área y solo las redes que existen fuera y a qué coste están. Por tanto, la opción A, falsa, falsísima. La opción B dice, R8 tiene en sus bases de datos o SPF la información de estas dos IPs de R2. Fijaros que el enunciado se olvida de esta IP, pero eso no lo pone más cerca de ser correcto. R8 sabe todos los detalles del área 3 y estas IPs están fuera. Por tanto, falsa, falsísima, por la misma razón que antes la opción B. Opción C. R4, lo buscamos, R4 que está aquí, no tiene en sus bases de datos ninguna información de las IPs de R2, que son estas tres. Vale, pues R4 lo sabe todo de su área, que es el área 1, y no sabe IPs de fuera, sabe solo qué redes hay y a qué distancia las tiene, pero no sabe IPs. Entonces, esta afirmación que tiene este no aquí, que no se nos escape, que está puesto en mayúsculas para que no se nos despiste, este no que hay aquí, pues hace la frase correcta. R4 no tiene en sus bases de datos ninguna de las IPs del área 2. Esto es verdadero. Como sabemos que solo hay una respuesta verdadera, pues si vamos con prisa y estamos muy confiados de lo que hemos analizado hasta ahora, podemos ahorrarnos mirar la respuesta D. Si queremos asegurar, pues vamos a ver que la respuesta D tiene que ser falsa también, si no, algo estamos pensando mal. La opción dice que R1, que está aquí, pertenece a dos áreas, a la 1 y a la 0, que R1 no tiene en sus bases de datos ninguna información de esta IP. Anda, esta IP del área 1 y R1 es parte también del área 1. Pues esto es falso, falso. Vamos a leer el final de la opción D, pero nada de lo que diga ahora puede hacer verdadero lo que es falso, y es el principio de la frase. R1 no tiene en sus bases de datos ninguna información de la IP 117004. Eso es falso. Y ahora dice, porque esa interfaz es stub y no ha generado ningún network LSA, no se ha generado ningún network LSA que informe de la existencia de los routers conectados a esa subred. Bueno, digamos que lo que hay después del por qué es verdadero, pero lo primero es falso y lo que dice después no lo convierte en verdadero. Entonces, esta afirmación D es falsa, aunque contiene pues un trocito que es verdadero, pero la afirmación es claramente falsa. Total, A y B falsas, D falsas, la C verdadera es la respuesta correcta.